Muchos hombres comienzan un camino con entusiasmo, con energía, con sueños grandes, pero con el paso de los días, esa chispa empieza a apagarse. Las dificultades aparecen, los resultados tardan, la motivación se desvanece y poco a poco abandonan. No porque no tengan talento, no porque no tengan oportunidad, sino porque no tuvieron la paciencia de continuar cuando el camino se volvió incómodo. He visto a cientos de personas renunciar justo antes de alcanzar el punto de quiebre, ese momento en el que todo empieza a funcionar. Esperaban que la vida les diera una señal, que las cosas se hicieran más fáciles, que el camino se aclarara antes de avanzar, pero la verdad es esta: el camino solo se aclara cuando sigues caminando. La claridad llega después del esfuerzo, no antes. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la diferencia entre los que alcanzan sus metas y los que se quedan a medio camino no está en la suerte, ni en la inteligencia, ni siquiera en el talento. Está en su capacidad de seguir adelante cuando ya no quieren seguir, en su decisión de no rendirse, aunque nadie los aplauda, aunque nadie los entienda, aunque el progreso parezca invisible. Cada vez que usted se levanta después de caer, fortalece su carácter. Cada vez que decide avanzar un paso más, aunque duela, aunque parezca inútil, está construyendo algo dentro de sí que no se puede comprar: determinación. Y esa determinación es la raíz de todo logro duradero. No hay éxito sin resistencia, no hay crecimiento sin lucha, y no hay victoria sin perseverancia. Lo que hoy parece una pérdida de tiempo, mañana será la base de su fortaleza. Lo que hoy siente como un obstáculo, mañana será su entrenamiento. Cada desafío que enfrenta tiene un propósito: probar qué tan dispuesto está a convertirse en la persona que dice querer ser. Muchos se rinden porque creen que el dolor significa que algo anda mal. Pero el dolor no es el enemigo. El dolor es la señal de que está creciendo. Es la voz del cambio diciendo: sigue, estás más cerca de lo que crees. Nunca sabrá qué tan cerca estuvo del éxito si abandona. Nunca sabrá si ese siguiente intento era el que iba a abrir la puerta. Por eso, la regla más poderosa que puede aprender es simple: no se rinda jamás, ni cuando duela, ni cuando nadie lo apoye, ni cuando su mente le diga que no puede más, porque ese es el momento en el que la mayoría se detiene y los pocos que continúan cambian su destino. La perseverancia no es un talento, es una habilidad que se entrena, y como toda habilidad, se fortalece con práctica, con intención, con disciplina. Muchos hombres creen que rendirse o continuar es una cuestión de suerte, de circunstancias, de destino. Pero no es así. La fuerza interior no aparece de la nada, se construye con pequeñas decisiones diarias. Con las veces que dices: hoy también lo haré, aunque no tengas ganas. Con los días en que eliges mantenerte fiel a tu propósito incluso cuando no ves resultados. He aprendido que existen 3 reglas simples que determinan si un hombre logrará lo que se propone o se rendirá a mitad del camino. Y estas reglas no fallan. Funcionan en cualquier área de la vida, en los negocios, en la salud, en las relaciones, en la superación personal. Si las sigues, tendrás la fuerza de continuar incluso cuando otros se detengan. La primera regla es recordar por qué empezaste. Cuando las cosas se complican, cuando la mente se nubla y la motivación desaparece, necesitas regresar al origen. ¿Por qué empezaste este camino? ¿Qué te movió a dar el primer paso? La mayoría olvida su propósito cuando el proceso se vuelve incómodo. Pero ese propósito es tu ancla, tu motor, tu fuego. Cuando recuerdas por qué lo haces, recuperas el sentido. Y cuando hay sentido, hay fuerza. Si pierdes de vista el por qué, cualquier obstáculo se vuelve una razón para rendirte. Pero si lo mantienes vivo, ningún obstáculo será suficiente para detenerte. La segunda regla es aceptar el proceso, no resistirlo. El camino hacia el éxito no es una línea recta, es una serie de pruebas diseñadas para prepararte. Cada fracaso, cada rechazo, cada paso en falso, tiene una lección oculta. Pero si reaccionas con frustración, si te quejas, si te desesperas, pierdes la oportunidad de aprender lo que el proceso intenta enseñarte. No te enfoques solo en el resultado final. Aprende a amar el proceso, incluso cuando duele. La paciencia es la virtud de los grandes, porque entienden que todo lo valioso requiere tiempo.
La semilla no se convierte en árbol de la noche a la mañana. Y del mismo modo, tú no te convertirás en tu mejor versión sin pasar por el proceso del esfuerzo, la repetición y la constancia. La tercera regla es hacer algo cada día, aunque sea pequeño. No subestimes el poder del progreso constante. Los grandes logros no nacen de actos gigantes, sino de pequeñas acciones repetidas con determinación. Un paso diario es mejor que una carrera ocasional. Si esperas a sentirte motivado para actuar, fracasarás. La motivación es inconstante. La acción es la que crea la motivación, no al revés. Cuando haces algo cada día, sin excusas, construyes momentum. Y ese impulso se convierte en una fuerza que te empuja hacia adelante, incluso en tus días más difíciles. He visto a muchos hombres fracasar no porque no supieran qué hacer, sino porque dejaron de hacerlo, porque esperaron sentirse listos, porque esperaron el momento perfecto. Pero el momento perfecto no existe. La perfección es una excusa del miedo. El miedo siempre buscará una razón para detenerte. No es el momento. No tienes lo necesario. Ya intentaste antes. Pero cada una de esas frases es una mentira disfrazada de prudencia. La única manera de superar ese miedo es actuar. Hacerlo de todas formas. Dar un paso más, incluso con incertidumbre. El que no se rinde no es el que no siente miedo, es el que decide que su meta vale más que su miedo. Esa decisión lo cambia todo. Cambia tu energía, tu enfoque, tu manera de ver los problemas. Porque cuando decides no rendirte, ya has ganado la mitad de la batalla. El resto es resistencia, constancia, determinación. Recuerda esto. La vida no se trata de hacerlo todo bien, sino de seguir haciéndolo. Cada día que te levantas y das un paso más, estás construyendo un hábito de grandeza. Puede que los resultados tarden, pero llegarán. Porque los resultados no son mágicos, son matemáticos. La constancia los produce inevitablemente. El que siembra con esfuerzo cosecha con certeza. Puede que no sea hoy, puede que no sea mañana, pero llegará. Mira hacia atrás por un momento. Piensa en todo lo que ya superaste. En los días difíciles que pensaste que no ibas a soportar y sin embargo aquí estás. Eso demuestra algo. Eres más fuerte de lo que crees. Si pudiste soportar lo que ya viviste, también puedes soportar lo que viene. No dudes de ti mismo solo porque el camino se pone duro. Dúdalo cuando se vuelva fácil. Porque lo fácil nunca transforma a nadie. Cada desafío que enfrentas tiene una razón. Está moldeando la versión de ti que será capaz de sostener el éxito cuando llegue. Porque no hay nada más triste que alcanzar una meta sin tener la madurez para mantenerla. Y esa madurez solo llega cuando atraviesas el fuego sin rendirte. Cuando pasas por las pruebas y aprendes de ellas. No confundas cansancio con derrota. No confundas lentitud con fracaso. El progreso invisible también es progreso. A veces, crecer no se nota, pero ocurre. Ocurre en silencio, ocurre en el fondo, ocurre mientras te mantienes firme, y un día, de repente, todo cambia. No porque haya pasado algo mágico, sino porque el resultado siempre llega al que no se detiene. Nunca olvides estas 3 reglas. Recuerda por qué empezaste. Acepta el proceso. Haz algo cada día. Si aplicas esas 3 verdades, no hay meta que se te resista. La vida puede empujarte, puede cansarte, puede hacerte dudar, pero no podrá derrotarte. Porque la verdadera derrota solo ocurre cuando tú decides detenerte. Mientras sigas avanzando, sigues ganando. No te rindas jamás. Porque mientras sigas de pie, el mundo todavía no ha visto lo mejor de ti. Hay un momento en el camino en que todo parece detenerse. Sientes que estás dando todo y no pasa nada, que avanzas un paso y retrocedes 2, que el esfuerzo no se refleja, que el sacrificio no se nota, que la vida no responde. Y es en ese momento, precisamente ahí, donde la mayoría abandona. No porque no puedan continuar, sino porque ya no ven el sentido de seguir. Pero ese instante es el más importante de todos, porque cuando parece que nada está cambiando, en realidad todo está cambiando dentro de ti. La mente es astuta. Te dirá que no vale la pena, que ya lo intentaste suficiente, que quizá no era para ti, pero la mente se equivoca. Ella no puede ver lo que ocurre en lo invisible, en el silencio, en las raíces del esfuerzo. Los resultados visibles son solo la última capa de todo un proceso interno que nadie ve. Por eso, cuando el camino se vuelve oscuro, no te detengas.
El hecho de que no veas el progreso no significa que no exista, significa que está madurando, que se está formando algo más grande de lo que imaginas. Yo, Brian Tracy, aprendí que la perseverancia no se mide por los días en que es fácil, sino por los días en que nadie te reconoce, nadie te apoya y aún así sigues. Esos son los días que te construyen. Esos son los días que definen quién eres realmente. Cualquiera puede mantener el rumbo cuando el viento sopla a favor, pero el verdadero carácter se revela cuando el viento sopla en contra y aún así sigues navegando. Tal vez hoy estás cansado. Tal vez estás en ese punto donde todo dentro de ti grita que pares. Pero quiero que escuches esto con atención. Si no te detienes, si resistes un poco más, si mantienes el paso un solo día más, podrías estar mucho más cerca de lo que crees. Nunca sabrás cuán cerca estás si te rindes ahora. No sabrás si ese siguiente intento, esa siguiente conversación, esa siguiente acción era la que iba a cambiarlo todo. A veces, la vida te pondrá pruebas que parecerán injustas, personas que no creerán en ti, circunstancias que te empujarán al límite, pero esas pruebas no están ahí para destruirte, están ahí para demostrarte de qué estás hecho. Porque solo cuando el fuego quema lo superficial, aparece el verdadero metal que hay dentro de ti. Y ese metal eres tú, fuerte, resistente, inquebrantable. Tu historia aún se está escribiendo. Y la parte que más recordarán los demás no será cuando todo salió bien, sino cuando todo iba mal y tú seguiste adelante. Porque ese es el verdadero poder, seguir avanzando cuando todo parece perdido. Eso es lo que inspira, eso es lo que deja huella, eso es lo que cambia vidas. Si estás escuchando esto ahora, significa que aún hay una parte de ti que se niega a rendirse. Una parte que sigue creyendo aunque esté cansada. Esa parte es tu esencia. Protégela, aliméntala. Déjala guiarte, no escuches la voz del miedo, escucha la voz del propósito. Esa voz que dice no he llegado tan lejos para detenerme aquí. Y si este mensaje resuena contigo, si alguna parte de ti siente que necesitaba escuchar esto hoy, entonces quédate, suscríbete porque este espacio existe para hombres como tú. Aquellos que aún creen en su poder, aunque el mundo los haga dudar. Aquí no hablamos de perfección, hablamos de progreso, de seguir creciendo, de no rendirse, de construir una vida que valga la pena. Quiero que pienses en algo. Respóndete con honestidad, incluso si es en silencio. ¿Qué fue eso que casi te hizo rendirte? ¿Qué carga has estado llevando solo, sin decirle a nadie? Escríbelo, déjalo salir, porque cuando compartes tu lucha te liberas de ella. No estás solo en esto. Todos luchamos con algo. Todos tenemos días en los que la fuerza parece agotarse, pero el hecho de que aún estés aquí demuestra que no te has rendido. A veces seguir no significa correr, significa avanzar un centímetro, pero seguir avanzando. Significa mantener la fe cuando nada tiene sentido. Significa confiar en el proceso, incluso cuando el proceso parece injusto. Porque la fe verdadera no se demuestra cuando ves resultados, se demuestra cuando no los ves, pero sigues creyendo. La vida no premia al que más corre, sino al que más resiste, al que mantiene su paso cuando otros se cansan, al que sigue caminando paso a paso, día a día, hasta que un día el camino empieza a abrirse. Y cuando eso pasa, cuando finalmente miras atrás, entiendes que cada caída tenía un propósito, que cada silencio te hizo más fuerte, que cada día de oscuridad te preparó para sostener la luz que ahora tienes. Tú puedes hacerlo. No necesitas que nadie te lo confirme. Ya lo has demostrado antes. Solo necesitas recordarlo. Cada desafío que has superado te dejó una lección. Cada error te enseñó algo que hoy puedes usar. Y si hoy sigues aquí, escuchando esto, es porque aún hay más dentro de ti. Más por dar. Más por construir. Más por conquistar. No te rindas jamás. No porque sea fácil, sino porque rendirte nunca te llevará a donde mereces estar. Aférrate a tu propósito, agarra tu sueño con fuerza, defiéndelo, protégelo, porque si tú no crees en él, nadie más lo hará. Pero si tú lo sostienes, si lo alimentas con tu fe y tu esfuerzo, llegará un día en que el mundo lo verá tan claro como tú lo veías desde el principio. Hay algo que debes entender antes de seguir avanzando. La vida no te debe nada, no te debe oportunidades, ni reconocimiento, ni justicia,
La vida simplemente te entrega terreno virgen y depende de ti convertirlo en fruto. Muchos se frustran porque el mundo no los premia de inmediato, porque sienten que el esfuerzo no se ve, que nadie aplaude su trabajo silencioso. Pero la grandeza no se mide en aplausos. Se mide en la capacidad de seguir sembrando, incluso cuando nadie mira. He conocido hombres que transformaron su destino no por lo que sabían, sino por lo que decidieron. Y tú puedes hacerlo también, porque todo cambio profundo comienza con una decisión firme. No volver atrás. Decidir que esta vez no vas a rendirte, no vas a huir, no vas a esconderte detrás de las excusas, que vas a enfrentar la vida con la cabeza en alto sin importar cuántas veces te haya derribado. Cuando dejas de rendirte, algo cambia dentro de ti. Tu mente se vuelve más fuerte, tu espíritu se endurece. Empiezas a confiar más en tu capacidad y menos en tus circunstancias. Te das cuenta de que el poder no está en lo que ocurre afuera, sino en lo que eliges hacer con ello. Esa comprensión es liberadora, porque mientras dependas de lo externo serás esclavo del resultado. Pero cuando eliges persistir, sin importar lo que pase, te conviertes en dueño de tu destino. Muchos se quejan de la falta de oportunidades, pero no ven que la oportunidad más grande es la de no rendirse. El hombre que no se rinde siempre encuentra una forma, siempre descubre un camino. Puede tropezar 1000 veces, pero sigue caminando, porque entiende algo que los demás olvidan. Cada caída lleva en su interior una semilla de fortaleza. Cada fracaso bien enfrentado multiplica tu capacidad de resistir. Y cuando aprendes a resistir, te vuelves invencible. Piensa en esto. Si todo en tu vida hubiera sido fácil, ¿qué habrías aprendido? Si nunca hubieras caído, ¿cómo sabrías levantarte? Si nunca hubieras dudado, ¿cómo sabrías creer? El valor de tu historia no está en lo que lograste sin esfuerzo, sino en lo que lograste a pesar de todo. Tus cicatrices no son señales de debilidad, son medallas de supervivencia. Son pruebas de que lo intentaste cuando otros se quedaron mirando. No te compares con nadie, cada persona tiene su propio ritmo, su propio proceso. Lo que hoy ves como lentitud puede ser la precisión con la que el universo está moldeando tu momento. Confía en el tiempo. Confía en ti, lo que es tuyo nadie puede quitarlo. Pero debes mantenerte en movimiento para alcanzarlo. El éxito no corre hacia los que esperan, responde a los que insisten. Yo, Brian Tracy, he visto cómo la vida premia al que se mantiene. No siempre rápido, no siempre fácil, pero siempre con justicia. Porque la constancia tiene una ley invisible, tarde o temprano recompensa a quien persevera. Puede que hoy no veas los frutos, pero estás plantando raíces. Y las raíces, aunque invisibles, sostienen todo. Sin raíces no hay árbol. Sin perseverancia no hay éxito. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para volver a intentarlo. No importa cuántas veces fallaste, importa que hoy decides volver a levantarte. No importa lo que digan los demás, importa lo que tú eliges creer de ti mismo. Y si hoy eliges creer que aún puedes, que aún hay esperanza, que aún hay fuerza, entonces ya has ganado. La vida no te exige perfección, solo compromiso. No te exige rapidez, solo dirección. No te exige que no caigas, solo que no te quedes en el suelo. Eso es lo que diferencia a los hombres comunes de los extraordinarios. La decisión de seguir avanzando, aunque sea arrastrándose, hasta alcanzar aquello que los llama desde dentro. Habrá días en que sientas que todo tu esfuerzo no vale la pena. Días en los que querrás rendirte, desaparecer, olvidar tus metas. Pero en esos días, recuerda esto. El dolor es temporal, la renuncia es permanente. Si te detienes hoy, mañana tendrás que volver a empezar desde el mismo punto. Pero si sigues hoy, mañana estarás más cerca. No necesitas correr, solo continuar, porque la perseverancia siempre gana. Y cuando finalmente llegues, cuando mires atrás y veas todo lo que atravesaste, te darás cuenta de que el éxito no fue el premio. El premio fuiste tú, el hombre que te convertiste. El que soportó, el que resistió, el que no se rindió, ese será tu verdadero legado. No el dinero, no los títulos, sino la fortaleza que construiste en el proceso. No esperes a tener fuerza para actuar. Actúa, y la fuerza aparecerá. No esperes a que el miedo desaparezca. Avanza, y el miedo se disolverá. No esperes a que todo tenga sentido. Camina, y el sentido se revelará en el camino. Esa es la ley de la vida. El movimiento trae claridad, la persistencia trae victoria. Y cuando todo se ponga difícil,
Repite en tu mente con convicción: no me rendiré, no hoy, no mañana, no nunca, porque ese compromiso contigo mismo será la voz que te levante cuando el mundo intente derribarte. Será la chispa que mantenga viva tu llama cuando todo parezca oscuro. Será la promesa que te recuerde que aún estás en la lucha, que aún estás en el juego, que aún puedes hacerlo. No te rindas jamás, porque el hombre que no se rinde siempre encuentra la manera, siempre llega, siempre deja huella. Y si sigues, si te mantienes, si persistes, llegará el día en que el mundo mire lo que lograste y diga: valió la pena. Pero más importante aún, tú mismo lo dirás, con orgullo, con gratitud, con paz, porque sabrás que lo hiciste todo, que lo diste todo, que nunca te rendiste. Yo, Brian Tracy, te lo aseguro. Tu vida cambiará el día que tomes esa decisión, no mañana, no algún día, hoy, porque el hombre que se promete no rendirse ya ha ganado la batalla más importante de todas. Y a partir de ahí todo lo demás es solo cuestión de tiempo.